gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. La idea es presentarles un poco los resultados del trabajo de investigación que ha hecho nuestro grupo de Geología, Geofísica y Procesos Marino-Costeros de la Universidad del Atlántico desde el 2014. Y esto es bien interesante porque ahora viendo las presentaciones, yo trabajaba antes lo que trabajaba el profesor Carlos Andrade. Yo le jalaba más a los lados de la erosión costera y fue muy interesante ver el tema de las espigas litorales y el problema de erosión. Y esto que les voy a presentar surgió precisamente por eso, porque nosotros comenzamos en el 2013 a hacer un análisis de la calidad del paisaje del Caribe colombiano. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos una metodología siguiente, no sé si hay un pointer por acá, tenemos una metodología que se llama el Coastal Scenery Evaluation System, ¿cierto? Esa metodología es una metodología que utiliza la lógica difusa y matrices ponderadas, ¿cierto?, para tratar de definir la calidad que tiene el paisaje en un sitio determinado. Bien, entonces, de esto se publicó un libro y se han hecho varios artículos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, con la aplicación de esta metodología. Hace poco estuvimos en Uruguay haciendo el levantamiento para todo el país, y es algo muy simple en cuanto a lo que tiene que ver con el análisis, con el levantamiento de información, pero el análisis es más complejo. Entonces, ¿qué se hace acá? Se cogen 26 variables, 18 parámetros físicos, el resto humanos, se va a la zona costera, se cualifica cada uno de esos sitios, hay parámetros como la cantidad o el ancho de la playa, si hay presencia de dunas, en lo que tiene que ver con la parte física, el número de vistas, etc. Y en la parte física, humana, la presencia de basura, el ruido, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se mete en una matriz para tratar de determinar la calidad del paisaje que tiene un sitio costero que se mide. Esto nos da 5 clases. Clase 1 es un sitio con una calidad paisajística única. Imagínense la mejor playa donde hayan estado el Parque Tayrona, ¿cierto? Cero intervención antropogénica como tal. Y el número 5, ¿sí?, es una playa o un sitio costero donde hay una alta intervención y muchos problemas ambientales asociados. Entonces, cuando nosotros hicimos esto para el Caribe colombiano, nos salieron, el levantamiento lo hicimos en 300 sitios, y desafortunadamente predominan más los sitios clase 3, clase 4 y clase 5. Son casi el 80% de los sitios que tenemos en el país. Entonces, ¿qué me está generando, qué me está alterando la calidad paisajística? La erosión costera y las estructuras. Ya Capitán Andrade nos habló de esto y pues, la idea no es repetirles el asunto. La urbanización extrema, el tema de las aguas residuales, el ruido y la basura, en este caso la contaminación marina. De todo esto, ¿sí?, nuestro grupo de investigación ha sacado una gran cantidad de artículos asociados, temas de erosión, temas de lo que tiene que ver con la minería costera, la contaminación asociada a las aguas residuales como tal, y de un momento a otro nos dimos cuenta que el problema de los residuos, específicamente de la basura y especialmente de los plásticos, se estaba saliendo de control. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, es importante determinar qué es lo que está pasando en términos de la contaminación marina, específicamente con el departamento del Atlántico. Y lo que hicimos fue, desde la parte norte de Punta Roca hasta el sur de Galera Zamba, hicimos una red de muestreo, ¿sí?, donde se están colectando constantemente datos de lo que tiene que ver con todo el material que está dentro de la línea de costa. Ahí salió el primer artículo que tiene que ver con las magnitudes fuentes y el esparcimiento de esta basura como tal. Entonces aquí hay una palabra clave, ¿sí? Todavía no estamos hablando de basura, estamos hablando de desecho. ¿Por qué estamos hablando de desecho? Porque cuando ustedes van a la playa, ustedes se encuentran dos tipos de material. Se encuentran, por ejemplo, acá todo lo que tiene que ver con el driftwood, el wood debris, que es toda esa madera varada que está en la playa, y tiene una gran cantidad de basura. Entonces, lo primero es determinar qué tanto hay de cada uno de ellos. Entonces, en todas las playas tenemos este tipo de material, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una vista general, lo que predomina es esa madera varada. El 58% de los materiales en la playa es madera varada, y esto corresponde a lo que tiene que ver con basura. Tenemos una fotografía de Punta Roca aquí en el departamento del Atlántico. Si nos metemos a trabajar específicamente con la basura, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que lo que predomina dentro de ese número ponderado es el plástico, el caucho, el vidrio, el metal, materia orgánica, madera procesada, elementos peligrosos, papel, textil, material mixto y restos de pesca. Aquí hay una característica importante, y es que este material tiene una característica que es la flotabilidad. Entonces, la gran mayoría de material que nosotros estamos encontrando acá es material que normalmente está flotando. O sea, se mueve y se va hacia algún sitio pues determinado como tal. Teniendo eso claro, ¿sí?, se hizo un artículo donde tratábamos de determinar cuál es la relación entre la madera o la determinación de acá de la madera que se encuentra en la playa y la basura, y obviamente encontramos una relación directa entre la presencia de madera y la presencia de basura como tal. Pero aquí de entrada tenemos un problema, porque cualquier tipo de
enfoque para tratar de manejar el tema de la basura, tiene que tener en cuenta la madera. ¿Por qué? Porque la madera me la está atrapando pues como tal. Bien. Entonces, ya cuando decimos, vamos a ir mucho más al grano del asunto, decidimos hacer el mismo análisis Atlántico corresponde a plástico como tal, que es más o menos lo que se encuentra a lo largo del Caribe colombiano. Si vamos a verlo por cada uno de los sitios, pues nos vamos a dar cuenta que lo que más predomina, ¿cierto? Se encuentra junto con el textil, el caucho y demás, y está combinándose para esto. Entonces, aquí hay algo que es fundamental. Ahorita estábamos hablando del cambio climático, estaba hablando del cambio climático. El ciclo del plástico es uno de esos ciclos, ¿cierto?, que en todos sus aspectos contamina. Y es un ciclo que nos están vendiendo de manera circular, pero el ciclo no tiene nada. ¿Por qué? Porque en teoría debería verse con esa flecha azul y por verse a la verde, ¿cierto? Pero él se mueve de una manera lineal. ¿Por qué? Primero que todo, el plástico sale principalmente de los biocombustibles, ¿verdad? Y estamos generando gases de efecto invernadero. Bien, el tema del diseño y la producción del plástico tiene un defecto, porque el plástico es un ítem que normalmente, a pesar de que se diga que se puede reciclar, ya vamos a darnos cuenta de que no es tan fácil reciclarlo como lo pintan. Luego, en lo que tiene que ver con el empaquetamiento y distribución, en teoría no es problemático, se generan escapes que también contaminan como tal. Luego, todo este proceso que ya de entrada es nocivo, me genera un uso muy corto, ¿sí? Porque normalmente más se utilizan son los plásticos de un solo uso, y ese material, pues obviamente se utiliza 15 minutos, se desecha y sale. Se dispone, y después, ¿qué pasa con ese plástico? En teoría nos dicen que se puede reciclar o se puede circular el asunto, y así no va la cosa. El verdadero ciclo es este, ¿sí? Se extrae, se produce, se usa, se bota y va a un punto final donde vete a saber qué es lo que sucede. Y aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en ese punto final, ¿sí?, se supone que el 40% va a un relleno. El 40%, ¿cierto? El 32% va directamente al ambiente. Y ojo, que ese plástico que va al relleno, o ese material que va al relleno, normalmente se termina quemando. O sea, que ya de entrada le estamos metiendo más gases de efecto invernadero a la atmósfera. El 32% va al ambiente y la gran mayoría, ¿dónde va a parar? Al mar. Y aquí se hace mucho más complejo el proceso de reciclaje. ¿Por qué? Por ejemplo, en una línea de cosas como el departamento del Atlántico, tienes que separar ese plástico de la madera. Si lo logras, luego tienes que lavarlo. Y eso hace que sea mucho más costoso el proceso, porque quitar esa agua de sal o agua con sal de ese plástico es complejo. Hay un 14% que se incinera, o sea, directamente ya se sabe que se utiliza para quemarse como tal. Y se supone que hay un 14% que se recicla. Entonces, con ese 14% que se recicla, hay otro problema. Y es que el 8% se recicla, va a una cosa que es peor de lo que ya está. Hay un 4% que se pierde y hay un 2% que medianamente tiene una aplicación similar. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros encontramos que nosotros tenemos un problema de plástico en las playas del departamento del Atlántico y del Caribe colombiano como tal. Entonces, si nosotros hacemos el análisis utilizando las mismas estaciones, nos damos cuenta que hay sitios donde las densidades en términos de plástico pueden llegar a 14.72 ítems por metro cuadrado. ¿Eso qué significa? Si tú coges una toalla y la extiendes, en esa toalla tranquilamente te puedes encontrar 30 pedazos de plástico. No estamos hablando todavía de microplástico, sino de plástico como tal. Bien, aquí tenemos las tipologías. Normalmente las tipologías pueden cambiar desde 46 a 55 tipologías. Esas fotografías son tomadas en una de las islas que presentó Andrade ahorita, ¿cierto? Que queda al frente de la Zamba, no vive absolutamente nadie, pero es un sumidero, ¿cierto? Donde llega mucho plástico, pero que se está generando en el interior. Cuando hablo del interior, no me estoy refiriendo al interior del país, aunque así es, pero me estoy refiriendo más que todo en el interior, en la parte continental, en la zona costera, y va a parar allá. No vive absolutamente nadie. Y no solamente encontramos plástico del simple y solo uso, sino material hospitalario, pues como tal. Entonces, esas tipologías me están indicando que efectivamente lo que más predomina es ese plástico de un solo uso. Entonces, hay que hacer algo para contrarrestar ese plástico de un solo uso que se está generando como tal. Es importante tratar de poner estos mapas y tratar de ponerlo en mapas y mostrarle a la gente índices que permitan definir qué es lo que está sucediendo. Entonces, normalmente se presentan las densidades en términos de la cantidad de basura y la cantidad de plástico, pero acá hay dos índices que nosotros desarrollamos acá en el grupo. Uno que tiene que ver con el grado de limpieza que tienen las playas, y esto se ha replicado a nivel mundial, y otro a nivel de qué tanta abundancia de plástico se encuentra. Lo ideal es que predominaran los puntos verdes, que me están indicando que hay baja cantidad de plástico
y baja cantidad de basura. Desafortunadamente, no es limpio el entorno y hay mucho plástico, pues, como tal, porque las magnitudes, como vieron anteriormente, son relativamente altas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el macro. Pero también tenemos un problema, y es que el plástico se está presentando en la reacción micro. Ese plástico se fragmenta, se rompe, comienza a moverse por ahí, y nosotros hicimos dos artículos, uno para caracterizar ese plástico y dos para ver si había algún tipo de relación entre el plástico que se está encontrando y las características texturales del sedimento de las playas del departamento. Entonces, aquí el problema es muy simple, hay mucho microplástico asociado. Llegamos a tener hasta, en promedio, 1.109 microplásticos por kilo de arena. Y ese valor te puede cambiar dependiendo del sitio. ¿Por qué? Aquí no he entrado en detalle a hablar de las tipologías de playa, pero cada sitio es completamente diferente. Entonces, no es lo mismo la cantidad de plástico que encontramos en una zona remota a la zona urbana y resort donde están limpiando como tal. Entonces, en las zonas remotas, que son algunas de las playas del departamento, ese plástico sigue ahí, ¿cierto? Nadie lo está limpiando, nadie lo está recogiendo y se sigue fragmentando sin ningún problema, lo que me está permitiendo la presencia de este microplástico. ¿Qué estamos encontrando? Principalmente cuatro tipos: fibras, fragmentos, esponja y pellets. Las fibras es lo que más predomina, ¿sí? Es lo que más se encuentra, y eso ya de entrada me está diciendo de dónde está viniendo ese plástico, cuál es la fuente principal de ese plástico. Y lo segundo son los fragmentos. Entonces, aquí se hizo lo mismo, tratar de ponerle un mapa para mostrar las densidades, cómo se encuentra en términos de contaminación ese microplástico, ¿sí? Y aquí esto es, desde el punto de vista ecológico, tratar de darle un valor para definir cómo ecológicamente se encuentra un sitio en términos de la presencia de plástico o microplástico como tal. Entonces, este índice que me está diciendo es un cálculo que se hace utilizando estadística avanzada. La idea no es ahondar en el asunto, pero simplemente lo que hacemos es coger todo el microplástico asociado, sacarle los límites naturales, y luego de que sacamos los límites naturales usando la estadística, tratamos de darle un valor ponderado dependiendo de la tipología para definir si la playa está en buen estado, está en un estado mediocre, insatisfactorio o mal. Desafortunadamente, como en el anterior, predominan los colores amarillos y oscuros como no debería de ser. Ese microplástico, ¿dónde está viniendo? Dos fuentes principales. El primario, la fibra nos está indicando que muchas de las arterias fluviales son esas zonas por donde ese microplástico está llegando. Se está generando de otro lado y el río me lo está trayendo y me lo está depositando en ese sitio. Y el otro es el secundario, y es ese plástico que se genera en un entorno particular que está en la playa, se comienza a fragmentar y las corrientes me lo comienzan a mover y me lo comienzan a transportar a lo largo de la zona costera, pues como tal. Entonces, normalmente tenemos que la flotabilidad juega un papel importante en esto. Me mueve el plástico, hay mucho de ese plástico que se está generando ahí se mueve, y tenemos actividades de vertido sobre las cuencas, ¿cierto? Lo que se está realizando en las mismas playas, ¿sí? Hay un porcentaje, ¿sí?, que es más alto del normal, asociado a ese manejo del material médico y sanitario que no debería estar en la playa. Y ojo que aquí no estamos hablando solamente de la época del COVID. Es muy triste encontrar material sanitario en las playas del Caribe colombiano y en las playas del departamento del Atlántico. Hay un porcentaje mínimo, pero lo hay, de actividades que tienen que ver con fumar. Nosotros, en teoría, no somos fumadores, pero se encuentra ese tipo de material, y hay un porcentaje asociado a las actividades que se hacen offshore o oceanográficas, que es ese plástico que fue o termina sobre la playa como tal. Entonces, ¿qué tenemos? El río Magdalena, como la principal arteria de fluvial, se está depositando mucho plástico ahí, ese plástico se mueve y se acumula, pero además de eso tenemos otras cuencas, en este caso la cuenca de Maiquetía, la cuenca del Caribe, que me están aportando plástico a lo largo de la zona costera. Ese plástico se me mueve gracias a las corrientes y a la hidrodinámica, siguiendo el mismo patrón que habló Carlos ahorita. Ese patrón que es el responsable de transportarme el sedimento y acumularme en unos lados y oceanarme en otros, es el mismo que me está moviendo el plástico. Normalmente ese plástico se mueve del noreste al sur W. Del noreste al sur W. Y hay un porcentaje que se va offshore y ya queda a disposición de las corrientes oceanográficas que me están generando ese movimiento y me permite que el plástico que se genera acá vaya a parar a Costa Rica, Panamá y algunos lugares del Caribe sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un evento extremo de lluvia, ¿sí?, se te genera un bloom, que es lo que más llaman isla de arena, isla de basura. Eso no es una isla, es simplemente una acumulación extrema de material plástico y que se combina con todo este humo y toda esa madera que está por ahí suelta, se mueve y en el momento en que no tiene más energía para transportarse, pues simplemente se acumula, ¿sí?, en ese sitio me genera este impacto como tal. Y tenemos el otro, perdón, que es el willow, que es ese material que sale y se mueve offshore y ve tú a parar, ve tú a saber dónde va a parar. ¿Sí? Normalmente terminan uno de esos
plastic parts que hay a nivel mundial, pues como tal. Entonces, aquí viene una cosa que es bien importante, y es que ese plástico, pues aquí les he comentado lo genérico del asunto del plástico, pero últimamente se ha dado un caso muy específico con el plástico, y es que él ha entrado a ser parte del ciclo biológico. Ha entrado a ser parte del ciclo biológico. Esto es un tema relativamente reciente, desde el 2014, que nos venía hablando que se hizo un descubrimiento de una amalgamación de plástico con arenas y demás, y le llamaron plástico merado, y se quedó ahí. Pero en los últimos años se ha venido hablando de eso. Nosotros acá en el Caribe colombiano encontramos, ¿sí?, evidencias serias de cómo ese plástico está entrando en el registro geológico, y eso nos ha dado pie para hablar de un nuevo léxico dentro del asunto. Es algo que pusimos en consideración, ha sido aceptado y ahora estamos intentando, pues ya lleva un tiempo un poco largo, no sabemos por qué, pero estamos un poco ansiosos con el asunto, tratando de meter ese nuevo léxico que está acá. Entonces, ¿qué tenemos? Rocas formadas por plástico. ¿Cómo así que rocas formadas por plástico? Fuera como raro, ¿no? Una roca sedimentaria utiliza la sílice o el carbonato de calcio como cemento para unir los granos de arena. Lo voy a poner en lenguaje no técnico para que no haya para que todos entendamos el asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no se está utilizando ni la sílice ni el carbonato de calcio, sino el plástico para formar ese material. Aquí tenemos una muestra colectada en la zona de Galera Zamba, donde después de colectar la muestra, como se ve ahí, se le hizo sección delgada y se le hizo determinación de los espectros químicos para ver qué estaba formando la muestra como tal. Esa no fue la única muestra que nosotros encontramos varias como tal. Y además de las muestras, encontramos diferentes formas, ¿sí?, que me están indicando que la cantidad de plástico que hay es excesiva, que me permite entrar dentro de este ciclo geológico como tal. Entonces está el plástico modificado, que normalmente es material que se funde, ¿cierto?, por la temperatura tan alta que hay en este entorno, ¿sí? Al fundirse me genera una roca que se llama un piroplástico, o los plastic crusts, que son formas de plástico diminutas que se incrustan en los poros de la roca. Entonces tiene una roca sedimentaria que dentro del poro tiene microplástico. Y además tiene suelos, ¿cierto?, que se me pueden rellenar, se me pueden formar con plástico o con basura como tal. Tienen un nombre de plásticas cuando son formados 100% con plástico, o antrozoles cuando tienen vidrio, plástico, papel y demás cosas como tal. Entonces, nosotros propusimos, ¿cierto?, este léxico como tal, que comienza con lo que es el ciclo geológico del plástico. El ciclo del plástico que les expliqué antes, ¿cierto?, tiene un momento en que se une con el ciclo de las rocas. Y es en el momento en que se extrae, se transporta, se produce, se usa, y cuando se desecha, ¿sí?, entra en movimiento. Entonces, ahí es donde entra a ser parte del ciclo geológico. Entonces, él comienza a moverse y tiene las mismas características que tiene un sedimento. Luego se degrada y se fragmenta, y en el momento en que se degrada y se fragmenta, se puede combinar con el sedimento. Luego se acumula, ¿cierto? Y en el momento en que se acumula o me forma un suelo, o si tiene un proceso de litificación, me permite formar este tipo de roca. Esto ya está aceptado. Y esto ya está aceptado y ya se habla del ciclo geológico del plástico en lo que tiene que ver con la comunidad científica, pues, como tal. Y ahora quisimos ir un poco más allá. Y hablamos de otro nuevo tipo de grupo de rocas, o la metemos dentro de las rocas sedimentarias. Para nosotros, en nuestro grupo de investigación, con la gente que estamos trabajando, profesor de la Universidad de la Gran Valley State en Michigan y François Galgani de Infremer en Francia, para nosotros es un nuevo grupo de rocas. Un nuevo grupo de rocas. Y es un nuevo grupo de rocas, ¿por qué? Porque si nosotros cogemos las mismas características que tienen las rocas sedimentarias y simplemente le cambiamos el carbonato de calcio, la sílice, por el plástico, nos va a dar un grupo total. Y casi todas las hemos encontrado referenciadas ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los plastiglomerados, que es exactamente un conglomerado, pero sin sílice, ¿cierto?, sino formado por plástico. O, por ejemplo, tenemos rocas formadas por agregaciones de conchas y plástico, que en Brasil las denominamos antropogénicas. Entonces, eso ya nos ha permitido generar este léxico como tal. Aquí tenemos algunos ejemplos, nuestro de Colombia, otros en la India, en Brasil y en los Estados Unidos como tal. Luego, las formas de plástico alterada. Piroplásticos, plasticlus, bioforum plastic, plastical, que por ejemplo, en este caso, era lo que les mencionaba antes, tienes una roca con poros, quizás no es la mejor fotografía, ¿cierto? Se incrusta ese plástico, se funde y queda amalgamado dentro de la roca. O el TAR, que no es más que el microplástico, ¿cierto?, que se combina con el alquitrán
cuando hay un derrame, que es muy común en zonas portuarias, se intrusa en la roca y te genera ese amalgama que está por ahí. Esto, por ejemplo, nos ha permitido a nosotros identificar, que esto es una cosa que vimos ahorita cuando estuvimos en Uruguay, y es que este tipo de rocas quizás se están favoreciendo por los cambios que hay en la temperatura, porque como el plástico tiene unas temperaturas en las cuales comienza a moldearse, ¿cierto? Mientras más caliente esté, más fácil es posible que el plástico, al estar disponible, comience a meterse dentro de otro tipo de roca como tal. Están los fósiles, que están las dos, los tecnofósiles y los fósiles urbanos, como tal. Esto no necesita mucha explicación, es simplemente las huellas que vamos dejando, y los suelos, ¿cierto?, que son ese tipo de material que se va formando de manera muy reciente. Aquí tenemos dos ejemplos claros encontrados aquí en el Caribe colombiano, donde se ve claramente el resto del asunto. Es bien interesante porque se puede mapear y se le puede dar una edad a esto. Es muy fácil. Si quieres saber la edad relativa, la edad absoluta, coges el plástico, le haces un FTL y sabes el tipo de compuesto y sabes qué edad tiene. O si es absoluta o si es relativa, pues haz un poquito ¿cómo se llama?, de paleontología básica y mira de qué año es el material que se encuentra ahí y puedes saber qué edad tiene. Bien. Y ya por último, sí, para cerrar, pues es importante el tema del manejo. Entonces, el manejo del plástico o de qué se hace con este tipo de problema, pues parte de un principio donde la gran mayoría de gente piensa que la remoción o la limpieza es lo básico. El problema es que la limpieza es al final un efecto placebo, ¿sí? Porque en última la cantidad de plástico que estamos generando supera con creces la capacidad de manejo que tenemos. Entonces, eso no permite que por más de que limpiemos, la cosa funcione. Hay que ahondar en el conocimiento, tratar de prevenir, mitigar y sobre todo cambiar el comportamiento. ¿Sí? Cada una de ellas da para una presentación como tal, pero el conocimiento es claro y básico, que entendamos ante qué problema estamos. ¿Por qué? Porque si tenemos claro cuál es el plástico que domina en una zona, se pueden entender o se pueden intentar hacer las leyes para atacarlo a él, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la prevención es qué estrategias hacemos para que ese plástico no llegue a la costa. ¿Sí? En la mitigación es cómo ese plástico que está ahí puede disminuir su impacto como tal, vamos a rediseñar el producto, y en el comportamiento, y es qué hacemos para que la gente deje de consumir el plástico, que es lo más complejo de este mundo, porque ya es casi un acto reflejo dentro de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Bien, eso era lo que quería mostrarles acerca de la problemática de la basura del plástico.